La posición de la Comisión en ese sentido ha sido muy clara. Siempre cuando en cualquier parte del mundo, cuando los niveles de seguridad se deterioran, hay dos corrientes. La que sostiene luego empezar, en la que piensa luego en tocar derechos, ¿sí? en restringir derechos, y la corriente que piensa y sostiene de que antes de tocar derechos hay que revisar en qué se está fallando, ¿sí? Porque el restringir derechos, haga de cuenta que pagan justos por pecadores, porque la restricción de derechos es general. Y entonces, la mayoría de la ciudadanía que nada tiene que ver con la delincuencia, pues son las que terminan sufriendo esa restricción de derechos. ¿Con qué objeto? Pues pretendiéndose justificar porque hay que identificar, investigar, sancionar a ese sector minoritario perdido en el total de la sociedad que comete los delitos. Entonces, esa es una posición muy cómoda, la de los toques de queda y restringir derechos. Pero nosotros siempre hemos sostenido el criterio de que antes de pensar en tocar derechos, se tiene que hacer una revisión a fondo de qué se está fallando. Es decir, en vez de pensar en sacrificar a la población con derechos, hay que hacer un autoanálisis de las corporaciones, una revisión en qué están fallando, ¿sí? Porque restringir derechos es de lo más fácil y es lo más cómodo, pero los derechos es una conquista histórica, o sea, es una conquista que se ha logrado a raíz de toda la historia, y no puede ser que por una circunstancia especial luego pensar en tocar derechos. Antes de tocar derechos, nosotros hemos tenido el criterio de que primero hay que pensar en revisar los operativos, en revisar cómo se está desarrollando todo el programa de seguridad, en revisar qué prácticas administrativas se están implementando, qué líneas de investigación se están siguiendo, en qué están fallando las corporaciones, es decir, una autorrevisión de la corporación. Y solo cuando ya se determine que se hizo todo lo necesario en esa área y que aún así la seguridad no se elevan sus niveles, entonces pensar en tocar los derechos, porque es lo más cómodo para la autoridad. Lo más cómodo es, en vez de revisarse ellos, quieren afectar la generalidad, ¿no? Entonces nosotros hemos sostenido el criterio de que tiene que revisarse la autoridad, tiene que identificarse, tiene que sanearse, y los derechos es lo último en lo que debemos de pensar en tocar. ¿Por qué? Porque los derechos es lo que le da consistencia, el Estado de Derecho es lo que le da consistencia a cualquier sociedad, a cualquier nación, y termina usted afectando a la generalidad, porque la delincuencia es un porcentaje muy menor. Entonces, restringiendo derechos, ¿a quién afecta? A todos, de forma general e indiscriminada. Entonces, ¿qué se tiene que revisar? Hay que revisar en qué se está fallando en el interior, en la forma en cómo se está haciendo el operativo, las prácticas administrativas que desarrollan los cuerpos de seguridad, la forma en cómo desarrollan los operativos, y solo como última instancia, pensar en tocar los derechos.